Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es su. Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es su. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Para los que tengan frío, les recomiendo predicar, porque me estoy muriendo de calor. Me estoy muriendo de calor. No sé si fue la intensidad de los cantos, el recuerdo de por qué los estamos cantando, el Espíritu Santo, o simplemente tengo calor. Gracias le doy al Señor la oportunidad de estar aquí, de predicar, de tratar de encontrar otras enseñanzas en la misma palabra que hemos leído una y otra vez durante muchos años. Los que ya llevamos un tiempo conociendo al Señor, hemos participado en varios servicios de resurrección y hemos escuchado muchas ilustraciones de qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó. Pero en esta mañana quisiera yo hacer una reflexión un poco diferente que tiene que ver con todo lo que hemos estado escuchando desde el viernes que se denomina Santo o Good Friday, que es la declaración final de nuestro Señor en la cruz cuando dijo consumado es. Nos explicaba el pastor el viernes cómo fue que sucedieron estas situaciones, estas cosas, y cómo en el momento de expirar Jesucristo, sus últimas palabras fueron consumado es. Y con eso estaba ya dando fin a lo que Él había venido a hacer a este mundo, que había venido a presentarse como humano, a que lo reconocieran como hijo de Dios, a hablarle a la gente y darle testimonio a todos los que vivieron con Él, convivieron con Él, pero también a dejarnos una lección de obediencia, de paciencia y sobre todo de amor. Y eso es lo que nosotros hemos estado hablando durante todos estos 3 días acerca del amor. Ayer vimos una película que hablaba de la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Y en esta película también se hizo notar el amor de Dios a través de la vida de Pablo. Pablo no caminó con él, Pablo no fue su discípulo presencial como los otros, pero Pablo tuvo la oportunidad de que el Señor se le presentara y lo tocara de una manera tan impresionante que se volvió su discípulo. Y de haber sido un hombre de muerte, que daba muerte a todo aquel que creyera en el cristianismo, en Jesucristo, se convirtió en uno de los apóstoles más prolíficos de que tenemos nosotros recuerdo. Amén. Por todo lo que dejó escrito, por todo lo que hizo y por todo lo que nos enseñó. Cada mensaje que hemos escuchado nos ha llevado de la mano, paso a paso, para conocer a detalle lo que pasó el domingo de resurrección en la tumba de Jesús. Ese evento cambiará el destino de los que lo conocieron, caminaron con él y los que fuimos llevados a su conocimiento. De hecho, lo que estuvimos leyendo es una de las versiones, en este caso de Juan, de qué fue lo que él registró, tomó nota y puso en esta versión, la que leyó Blanca. Nuestra fe está sustentada por su muerte en la cruz, pero sigue viva nuestra fe a través de la resurrección de Jesucristo en el tercer día. Esperando nosotros
y todos los que lo conocieron y todos los que caminaron con Él, que podamos estar con Él un día a su regreso, ya sea que nos toque vivir su regreso en su segunda venida o que al morir nosotros lleguemos ahí donde Él está. Sin embargo, quedarnos centrados en su muerte nos lleva sin remedio a la desesperanza, al fracaso, a un sentimiento de tristeza, pensando solo en el pasado que ya se fue, que el presente es muy duro de vivir y el futuro incierto completamente. Esto es lo que pasa con la religión que tiene más seguidores en el mundo, que es el catolicismo. Se centran mucho más en hacer una celebración de la muerte de Jesucristo más que en su resurrección. El pueblo evangélico, que somos nosotros, estamos más encaminados a celebrar su resurrección. Nuestras cruces, las iglesias que las tenemos, como es el remanente, que están allá atrás y que están aquí, nuestras cruces están vacías, porque no estamos celebrando al hombre que murió ahí, estamos celebrando al hombre que vive, al hombre que resucitó, al hombre que está esperándonos para darnos lo que nos prometió, una vida diferente, una casa diferente, dice la palabra de Dios, que Él fue a prepararnos un lugar y cada uno de nosotros puede hablar con Dios y decirle de qué manera quiere su casa. No sé si quiera el Señor contestarles, pero bueno, es una manera de también estar ahí interactuando con el Señor. Sabemos que Él está preparando morada para todos sus hijos, para todos sus hermanos, porque todos somos ya hijos de Dios. Sin embargo, vivir pensando en su muerte nos lleva a sentirnos abandonados, a no buscar tener momentos de bienestar y felicidad, sino centrarnos solamente en que se murió, en que sí vino, sí vivió, sí sufrió, pero se murió. Nos lleva a la derrota antes de intentar cambiar nuestra manera de ver la vida y la manera de vivir. Nos lleva a la escasez en todos los sentidos, de amor, amistad, trabajo e incluso de recursos económicos. Por otro lado, está el vivir nuestra vida pensando en la resurrección, pensando en que ese mismo hombre que murió por nuestros pecados para pagar nuestras deudas, resucitó, como evento que nos lleva a Jesús. La resurrección nos enseña varias cosas. Nos enseña victoria, sea lo que sea que vivamos, la victoria está asegurada, porque estamos caminando de su mano, a su lado. Nos lleva a amarnos más para amar a los otros como a nosotros mismos, como dice la palabra. Nos lleva a pensar en el futuro con esperanza. Eso es lo que pasa con la resurrección. Nos lleva a no tener temor, a no dejarnos llevar por las circunstancias aparentes de incertidumbre y dolor. De hecho, ahorita que estamos viviendo estos tiempos, estábamos hablando ayer y Esther comentaba que a través del accidente que hubo con el barco, ahí en Baltimore, las consecuencias iban a sentir poco a poco, porque fue un accidente que trajo por resultado que un puente se derrumbara y que ya el comercio que había y que llevaba y traía cosas a través del puente se iba a tener que suspender. Sin embargo, si nosotros estamos con nuestra mente fija en un Dios vivo, debemos estar esperando lo mejor, que es Cristo, su regreso o nuestra partida hacia la casa que nos tiene prometida. Yo sé que hemos vivido tiempos difíciles, pero todos los que estamos aquí hemos padecido una pandemia y hemos salido de ella. Y muchos de los que están aquí vivieron el tremendo dolor y angustia de esta enfermedad,
inclusive de sentir que no la libraban, pero Dios nos mostró una vez más Amén. que tiene poder, Amén. que nos saca adelante y que podemos confiar en Él, sea lo que sea que estemos viviendo. Ver o vivir la vida en resurrección, en la resurrección de Jesús, nos lleva a ver en todo la mano de Dios, buscar felicidad en todo y para los que nos rodean también. Ser felices con lo que tenemos y con los que están cerca de nosotros. A veces nos sentimos mal. Un amigo de Raimundo le decía que que se sentía muy mal porque los güeros vivían mejor que él en este país. Y yo le decía, no, pues entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Si él, donde está viviendo, tiene una casa propia que está pagando, tiene un trabajo, tiene la posibilidad de trabajar en otros lados, su esposa trabaja también, sus hijos están bien, ya se casó el mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre ver hacia arriba nos hace pensar en lo poquito que somos. Y ver hacia arriba no a Dios, sino al que está mejor que nosotros. Pero basta mirar con la mirada hacia abajo para darnos cuenta que somos bendecidos. Bendecidos de una manera muy, muy especial. Quizás no como quisiéramos, pero sí con lo que necesitamos. Amén. Y eso es lo que Dios nos hace ver cuando vivimos pensando en su resurrección. Cuando vemos el pasaje, y si me ponen el primer versículo, esta es una manera de ver lo que sucedió a través de los ojos de Juan. Y dice aquí que el domingo por la mañana temprano, y se piensa que fue entre las 3 y las 6 de la mañana, todavía no amanecía, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. La primera parte, que es esta que acabamos de leer, nos hace ver a María preocupada, a María pensando, cuando iba caminando, quién la iba a ayudar a rodar la piedra, cómo le iba a hacer para abrir ese lugar que según lo que tenemos nosotros en los estudios y en los comentarios bíblicos, eran unas piedras pesadísimas que había que ser movida entre varios hombres. Pero adicionalmente esta piedra había sido sellada de una manera especial para precisamente no dejar que nadie la profanara, porque los judíos pensaban que iban a llegar los discípulos y se iban a robar el cuerpo y después hacer pensar a la gente que había resucitado cuando no era cierto. Eso pensaban los judíos. Sin embargo, ella iba con las ganas de mostrarle y servirle por última vez a aquel que la había amado lo suficiente para perdonarla y para echar fuera de ella 7 demonios. La Biblia dice que María Magdalena fue liberada de 7 demonios por amor de Jesús. Ella le debía mucho y lo amaba mucho. Ella quiso ser la primera que llegara al lugar porque quería estar con él por última vez. Pero pensaba en su muerte. Pensaba en que había muerto. No pensaba nada más. No pensaba en las palabras que él les había dicho reiteradamente que iba a resucitar, sino se quedó instalada en la muerte del Señor. Aún no tenía sentido para ella la escritura con relación a su resurrección. Y esto nos hace pensar, hermanos, que el dolor no nos deja pensar claramente. El dolor nos lleva a un lugar oscuro y triste. Normalmente el dolor nos hace llorar, porque esa es una condición humana. Cuando estamos tristes, lloramos. Cuando estamos tristes, no pensamos en cosas bonitas, pensamos en cosas feas. E inclusive
hasta traemos a nuestro corazón y a nuestra mente más y más información que nos haga sentir mal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me sumerjo en un hoyo oscuro donde todo es negro y sin solución? Veo todo en mi contra. Cuando ella vio la piedra movida, cuando ella vio que se asomó y no estaba adentro, inmediatamente las respuestas que vinieron a su cabeza no fueron: qué bueno, resucitó, qué bueno, ya no está aquí, qué bueno, sí fue cierto lo que nos dijo, o si es cierto lo que decían las escrituras, porque todo esto estaba escrito. Y él dijo varias veces que había venido a cumplir lo que ya estaba escrito. Al contrario, empezó a pensar: vinieron y se lo robaron, vinieron y saquearon. Quiero decir algo que pasaba en aquel entonces. En aquel entonces había asaltantes de tumbas como los hay ahora. Se encargaban de abrir las cuevas, que esas eran las tumbas que se usaban en aquel entonces, se metían y robaban lo que podían del muerto que estaba ahí enterrado. Y esos pensamientos vinieron a su corazón, a su mente. Había sido muy duro verlo morir. Todo lo que quería era verlo de nuevo. Había esperado hasta el domingo, y esto yo no lo sabía, porque la creencia en ese tiempo era que cuando un muerto estaba enterrado, los familiares y amigos no podían visitar al muerto hasta el tercer día, porque se creía que su espíritu andaba vagando y que el espíritu se alejaba de ese cuerpo cuando el cuerpo empezaba a descomponerse. Por eso esperaban hasta el tercer día, porque ya el espíritu no se encontraba por ahí. Y para no romper con esta creencia, que era una actividad que hacía la gente en aquel entonces, se esperaron todos y no fueron a visitar la tumba hasta que llegó el tercer día. En el caso de ella ya no podía más, por eso fue la que llegó primero. En otros evangelios dicen que ella iba con otras mujeres. Aquí la protagonista, en este que estamos analizando, es María Magdalena. Sus amigos no iban con ella, o sea, se dice en los otros evangelios también que eran mujeres las que iban. Los hombres estaban esperando más tiempo. Y también es un poco entendible, nosotros así somos, ¿no? Medio desesperaditas. O sea, cada vez que queremos algo o cuando queremos algo, lo logramos, vamos y lo hacemos, vamos y lo buscamos, ¿no? Varias veces que le he pedido cosas a mi esposo y que se tarda un segundo en hacerlas, ya me encuentra a mí de regreso y me dijiste, pues no me pediste a mí el agua, y yo sí, pero es que yo tenía mucha sed y mejor fui por ella. Y entonces, pues esta puede ser una razón por la cual María dijo, yo me voy. Ya no podía esperarse más. Cuando llegó, vio la piedra movida, su mismo dolor la hizo imaginar cosas. Pensó primero que algunos judíos se lo habían llevado, después que algún ladrón había abierto el sepulcro, y etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos hace pensar en la muerte y situarnos en ella nada más, y no pensar en lo que pudo haber pasado después. No entró, se asomó, no vio los lienzos que estaban ahí, no analizó más, solo imaginó lo que había pasado. No se puso a investigar más, y después pasó lo que dice en el 2, que dice que fue corriendo a encontrarse con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo con seguridad, porque además seguramente, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Aquí vale la pena que hagamos la aclaración de que Pedro seguía fungiendo como líder del grupo, a pesar de haber sido el que negó a Jesús
en 3 ocasiones. Tenía dotes de liderazgo Pedro, tenía de alguna manera el encargo de Jesús por su iglesia y él seguía fungiendo como tal. Por eso se acercó a él y le dijo lo que había pasado. Sin embargo, aquí pasó algo diferente. Pasó la otra forma de ver las cosas. Y lo siguiente explica lo que les voy a decir, que es vivir pensando en la resurrección. Si ponemos el siguiente. Pedro y el otro discípulo se fueron a la tumba, el siguiente. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se piensa que Juan era más joven, por eso corrió más rápido y llegó rápido. Pero ellos sí se agacharon a mirar y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró, ese fue Juan. Pero Pedro, como Pedro era Pedro, y conocemos a Pedro, aquí tenemos un Pedro, él dijo, yo entro. O sea, yo no me voy a quedar nada más viendo, yo me voy a meter. Se metió, vio lo que había pasado y Juan, con esa confianza, entró también él y lo que vio fue los lienzos doblados. Pero ellos empezaron a pensar no como el que vive pensando en la muerte, sino como el que vive viendo otra perspectiva. Todavía no recordaban las escrituras, pero pensaron, analizaron lo que estaban viendo. Y lo que pasó fue que vieron los lienzos doblados. Dice un comentarista que consulté, dice, no podían haberse llevado al cuerpo porque no iban a tardarse quitándole los lienzos con los que estaba amortajado. Y si se los hubieran quitado, hubieran aparecido tirados ahí, pero estaban doblados. Eso hacía pensar que no había sido robado el cuerpo. Hacía también pensar que la forma en la que estaban puestos los lienzos se veían las marcas de los dobleces, y esta es otra de las cosas que nos lleva a pensar, no quedarnos nada más con una idea, es que esto es lo que la muerte significa, esto es lo que pensar en muerte me trae, no confiar, no buscar salir de aquí, sino hundirme en el dolor. Cuando pensamos y reflexionamos, nosotros empezamos a ver que las cosas que vemos nos traen el reflejo de Jesús. Al ver los lienzos, lo que pudieron darse cuenta es que el cuerpo de Jesús no le fueron quitados los lienzos, sino se esfumó porque tenía la forma del cuerpo. O sea, los lienzos estaban doblados, pero estaban acomodados como estaba el cuerpo. Esto trae por consecuencia, y fue Juan el que hace esa reflexión, y por eso decía en el 8, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Y creyó en función de lo que pensó, en función de lo que él había escuchado. Vinieron a su mente y por fin el Señor quitó el velo que cubría sus ojos y su cabeza y les hizo abrir los ojos a la verdad de lo que había dicho tantas otras veces. El amor hizo ir a María al sepulcro pensando en servirlo por última vez, en ungirlo, en estar con él, pero pensando en su muerte. Pero fue Juan, con el mismo amor, porque además Juan es el discípulo amado. Juan es el que amaba a Jesús y Jesús lo amaba a él. Él sentía un amor especial por el Señor, él era el discípulo amado y él fue el que llegó
vio y creyó. Lo que podemos nosotros ver a través de lo que hemos visto en este mensaje, vamos con el 10. Una vez que pasó esto, cada uno se retiró. Lo que podemos decir es que el amor, tanto en uno como en otro, tanto en María como en Juan, nos llevan a buscar a Jesús. Pero, ¿cómo queremos buscarlo? ¿En dolor o compartiendo su resurrección? Y eso es lo que nos ayuda también cuando compartimos a Jesús a otros, a hablar de su resurrección. Porque si compartimos únicamente lo de la muerte de Jesús por nuestros pecados y la muerte de Jesús para librarnos de la sentencia que cabía entre nosotros, no podemos entonces compartir lo que sigue. Y lo que sigue es resurrección. Lo que sigue es vida eterna. Lo que sigue es, tú puedes ver la vida de una forma diferente. Porque ya no vives pensando en la muerte. Ya lo que pasa es que tu vida se va y tu visión se va hacia lo mejor. Esto está pasando por este momento, pero viene lo mejor. Todo el mundo dice que lo que nos espera ahorita por todo lo que está pasando con todo esto de inteligencia artificial y todo esto de los problemas de trabajo y que están despidiendo gente, lo que nos espera es algo malo. Vamos a vivir algo peor. Todavía no llega lo malo que nos espera. Pero tú puedes elegir en qué quieres vivir, en esperanza o en dolor. ¿Cómo quieres vivir? Pensando que lo mejor está por venir, que eso fue mucho de lo que se habló en años anteriores, y lo mejor está por venir. Yo no había entendido esa frase, que la repetían y la repetían los predicadores, hasta que no me puse a pensar, claro, lo mejor está por venir, porque lo que está por venir es la segunda venida de Jesús, o lo que está por venir es mi encuentro con Él. Y en ese sentido, sí está lo mejor por venir. Yo no puedo estar como el inconverso, como el que no conoce a Dios, pensando que todavía hay sobre mí una condena de muerte. Hablaba Raimundo el viernes de que nuestros pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los que vamos a cometer después. Eso es muy, muy fuerte porque nadie nos puede asegurar eso. Me pueden asegurar que me perdonan por lo que hice ayer, quizás por lo que hice ahora, pero perdonarme por lo que hice, lo que voy a hacer, es difícil pensar que alguien pueda hacerlo. Sin embargo, es una promesa de Dios para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos compartir. No para vivir la vida loca, sino para vivir agradecidos. Vivir pensando en su resurrección. Vivir pensando en el amor que sentimos por Él. El amor traducido en sacrificios unos por otros, como lo hablábamos ahora en la mañana en el estudio bíblico, que el orar unos por otros nos lleva a demostrar el amor. Esa es una manera de amarlos. Esa es una manera de ponernos en contacto con ustedes a través del amor de Jesús. Y sobre todo, hermanos, sobre todo y más que otra cosa, nuestra vida la podemos llevar de victoria en victoria a través de Jesucristo, a través de recordar todas estas cosas y que no importa lo que hayan visto, lo que hayan vivido, porque lo que va a pasar y lo que les espera es mucho mejor de lo que ellos estuvieron viviendo. Y recordábamos también en el estudio de la mañana que aún aquellos sentenciados a muerte pueden vivir con la esperanza de que en el momento en que mueran van a ser llevados a la presencia del Señor. Esa es una bendición, esa es una ventaja. Si yo muero en un accidente ahorita en el freeway, mi esperanza no está perdida, al contrario, voy a ver cara a cara al que me dio esperanza. Eso es lo que promete y yo lo creo.
Amén. Por último, hermanos, acordémonos, no está en una cruz clavada. Nuestras cruces están vacías. No está en una tumba donde fue removida la piedra. Esas personas que van a Israel y quieren visitar la tumba de Jesús, pues a mí como que se me hace infructuosa la visita, o sea, porque a mí no me interesa ver dónde lo sepultaron, porque yo sé que no está ahí. Decía Karen al iniciar este servicio que Jesucristo es el único hombre que ha nacido, vivido, muerto, resucitado y ahorita está vivo. Amén. Está vivo, el Señor está vivo, no está en una cruz clavado, no está en una tumba sepultado, Él ha vencido la muerte, el Señor resucitó. Y de nosotros depende que podamos compartir esta esperanza con todas las personas que conocemos, de la manera que Dios nos lo ponga en el corazón. Hablábamos también hace rato de que puede ser trayendo a la gente, puede ser hablando con la gente, puede ser mostrándole a la gente, puede ser orando por la gente. Si yo me desgasto en ver lo que está pasando con mi casa, con mi gente, con mis hermanos, con mis primos, con mi familia, y no oro para que algo nuevo suceda, para bendición, es infructuoso. No va a ser a través de tus palabras. Tú no vas a convencer a nadie. El que va a convencerlo es Jesucristo. Amén. Es el Espíritu Santo y es el amor que tú le des a esa persona, que también fue el énfasis de la película de ayer. Amor, amor por los otros. Eso es lo que nos hace a nosotros conocidos por las personas. No que hablemos mal, no que nos echemos tierra, no que digamos una y otra cosa mala, sino que podamos mostrar el amor que tenemos porque ya uno nos lo ha mostrado y fue Jesucristo. Y eso es lo que quisiera yo dejar en sus corazones. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de enfocarnos en tu resurrección. Amén. Gracias porque hemos escuchado muchos mensajes, hemos escuchado muchas explicaciones, la mayoría los conocemos, pero lo que necesitamos es ejercer el amor, es ejercer tu amor a través de todo esto que conocemos y poder mostrárselo a las personas, ayudando, orando, animando, trayendo, dando un consejo, dando una palabra de ánimo, compartiendo el pan, invitando a una reunión. Tú nos dirás cómo. Nosotros queremos escucharte y hacer tu voluntad. Y así veremos a más gente llegando a tu presencia. No importa si esta iglesia se llena o no. Importa a cuántas personas tú puedes llegar y compartirles el gozo de la salvación, la esperanza de resucitar en Cristo y el amor que una vez recibiste y que ahora puedes otorgar. Señor, te pedimos que lo hagas vivo en nuestras vidas y que podamos juntos dar testimonio de lo que ha pasado a través de todo lo que tú nos has mostrado. En el nombre de Jesús. Amén.